Habíamos llegado tarde a las Naciones Unidas, habíamos llegado tarde a la OTAN, habíamos llegado tarde a la Unión Europea, pero yo no quiero llegar tarde al euro. Me siento muy orgulloso de haber pasado por las siglas azules. El asesinato de Miguel Ángel Blanco, eso marca una ruptura. Es imposible derrotar a ETA si una parte de ETA es legal. Eso que se llamaba Batasuna era ETA. El petróleo llegó hasta las costas de Normandía. La estabilidad presupuestaria y las reformas. Cuando se pierden las dos es cuando aquello está ahí. En el proceso de privatizaciones está en el trasfondo de la corrupción. Tengo que tomar la decisión de iniciar las detenciones de los máximos responsables en el caso Gürtel. Ahora estamos juzgando casos que se han producido hace 15 o 20 años, ¿no? Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... En 1993, Felipe González había ganado las elecciones a José María Aznar por la mínima y 3 años después, por la mínima las perdió. Acabo de llamar al señor Aznar para decirle... Ha sido una derrota dulce, pero plantaré cara, dijo en la noche de Madrid. Pero para su partido, la derrota fue bien amarga. Aunque a González le sobró una legislatura, como se decía entonces, porque con 3 ya hubiera tenido bastante, la alternativa del centro-derecha no consiguió superarlo en las urnas hasta el 3 de marzo de 1996. Para entonces, Aznar, al frente del Partido Popular, ya controlaba 10 de las 17 autonomías y 40 de las 50 capitales de provincia, más Ceuta y Melilla. Había conectado con buena parte de las clases medias y presentaba un partido rejuvenecido y de imagen moderada, aunque había absorbido a la extrema derecha. Le costó 2 meses formar gobierno, pero alcanzó un pacto con los nacionalistas catalanes de Jordi Pujol. Sumó ese acuerdo a los nacionalistas vascos y canarios, aunque no los necesitaba parlamentariamente. Frente a los que consideraron que aquel era un pacto contra natura, Aznar lo valora como algo necesario y sin precedentes. Los pactos del nacionalismo y de la izquierda en España habían sido excluyentes del centro-derecha. El pacto del centro-derecha con los nacionalismos creaba una normalidad histórica que no había existido en nuestro país. Y eso es muy importante. Entonces una de mis continuas ideas era continuar con la política de la transición, porque yo quería borrar por todos los medios posibles todo lo que fuese recuerdos a la guerra civil, apelaciones a la guerra civil, a la confrontación. Y ese acuerdo tuvo mucho que ver con esas cosas. Aznar hizo el pacto porque lo necesitaba, porque no tenía mayoría y la mayoría no podía darse al Partido Socialista. Estábamos hablando de una situación de bipartidismo. El propio Felipe González fue el primero que en España públicamente pidió que se hiciera ese pacto, y de fuera de España también, Helmut Kohl en particular. Además envió a Karl Lammers, un enviado de la CDU, Partido Demócrata Cristiano, con el que Unió tenía la relación, para pedirnos, y vino a mi despacho y después a Pujol, que hiciéramos ese pacto, entre otras cosas porque en aquel momento no tenían confianza, más bien desconfianza, en la actitud europeísta de Aznar. Su proyecto de gobierno, como el de todos los presidentes, era acabar con el terrorismo y relanzar la economía. Pero no solo eso. Yo quería que España, y lo dije claramente, estuviese entre las mejores democracias del mundo. Yo quería que España estuviese arriba. Me gustaba que España estuviese en la mesa de decisiones. Habíamos llegado tarde a las Naciones Unidas, habíamos llegado tarde a la OTAN, habíamos llegado tarde a la Unión Europea, pero yo no quiero llegar tarde al euro. Y por lo tanto yo quiero ser miembro fundador del euro. 8 meses después de alcanzar el poder, Aznar integra a España en la estructura militar de la OTAN. Su convicción es que España siempre fue atlántica en la historia y por eso debía acercarse a Estados Unidos. Y lo hizo aprovechando su sintonía con el presidente George Bush. Cuando se producen los atentados del 11 de septiembre y el mundo cambia, España tiene que ser un ejemplo de solidaridad. Y el conjunto de todas esas... O sea, hay que asumir responsabilidades. Si quieres ser algo en la vida y si quieres ser un país con responsabilidades, tienes que asumir responsabilidades. Si no, pues estarás siempre como miembro del pelotón. En paralelo, como todos los presidentes de la democracia, libró una decidida batalla contra el terrorismo etarra e impulsó transformaciones económicas que privatizaron las empresas públicas y crearon empleo.
Pero para sus críticos, con Aznar volvió la división entre los españoles. Aznar hizo algo que destruyó la tarea de Suárez, del Rey, de Calvo Sotelo y de Felipe González, que habían trabajado por la reconciliación y la unión entre los españoles, y con Aznar empieza la escisión o la ruptura entre los españoles, que luego se prolonga con Rodríguez Zapatero también, ¿no? Y empieza lo que yo llamé en una ocasión la política del odio. Aznar sostiene años después que esa división entre españoles efectivamente existió, pero que fue Zapatero quien la trajo en 2004. El gran proyecto político de la transición en España y sus elementos fundamentales y el gran pacto político se termina en el año 2004. Y lo que se ha pasado después pues es la crisis que se deriva de todo aquello. Permítame un ejemplo y con respeto para todos. Imagínese usted que en el año 96 yo llego al Congreso de los Diputados al debate de investidura y empiezo a hablar de mi abuelo o de mi padre en la Guerra Civil Española. Pues eso es lo que pasó en el año 2004. Que quien me sucedió en la presidencia del gobierno, en el Consejo de Diputados, empieza a hablar de su abuelo, de su tío, de su padre en la Guerra Civil Española. No hay mayor proceso para dinamitar el proceso de la transición que aquel. Gobernó durante 2 legislaturas bien distintas. En la primera necesitó ayuda de los nacionalistas y en la segunda disfrutó de una mayoría absoluta de la que se siente muy orgulloso, hasta el punto de que las contrapone a las obtenidas en su día por Felipe González y más tarde por Mariano Rajoy. Aquí ha habido 2 personas a las cuales los españoles le han dado un cheque en blanco, ¿no? Una fue el año 82, Felipe González. A Felipe González le dijeron, cheque en blanco, 202 diputados. Y la segunda ha sido Rajoy. Yo no tuve un cheque en blanco. Suárez no tuvo un cheque en blanco. Sus 8 años de gobierno resultaron controvertidos, pero con un ejercicio del poder decidido que reivindica años después, incluida la foto de las Azores en la que compareció con George Bush y el británico Tony Blair una semana antes de la invasión de Irak. Usted después ha admitido no había armas de destrucción masiva en Irak como se había dicho. Saddam Hussein jugaba a decir que las tenía, para ser tenido, y todo el mundo estaba convencido que las tenía. Los atentados del 11 de septiembre pues hacen del terror y de los posibles vínculos con el terror el mayor riesgo que tiene en este momento el mundo. Y España pues tenía que ser solidario con su mayor aliado. Nada me preocupaba más que se pudiese romper la solidaridad atlántica, ¿no? Y por eso España toma esa posición. El expresidente justifica su presencia en esa foto de las Azores con Bush y Blair porque debía agradecer a Estados Unidos su contribución tecnológica en la lucha contra él. Y es rotundo al reafirmarse en sus posiciones. Cuando nosotros necesitamos su ayuda, la tuvimos. Y yo sé muy bien de lo que hablo. Nosotros tuvimos una ayuda muy importante cuando la pedimos de la administración del presidente Bush para acabar con el terrorismo en España. ¿Sobre todo en tecnología? Especialmente en materia de tecnología, ¿no? No es lo mismo para cuando estás hablando de las capacidades tecnológicas de las mayores agencias del mundo, la mayor agencia del mundo, estar en un lugar secundario que estar en el centro. La implicación en términos operativos e informativos de los Estados Unidos cambia sustancialmente en aquellos años, ¿no? Y entonces es un cambio cualitativo, políticamente extraordinariamente significativo y operativamente extraordinariamente útil para las fuerzas de seguridad españolas. Nosotros tenemos una buena tecnología, es verdad. El CNI la tiene, la policía también, muy buena. Ignoro si viene de Estados Unidos, no lo puedo decir. Si lo dice Aznar, me lo creo. Si los intereses nacionales de España pasaban por las Islas Azores, yo me siento muy orgulloso de haber pasado por las Islas Azores. La foto de las Azores es la foto de la mentira, de justificar el ataque a un país y que murieran cientos de miles de civiles por una mentira.
es probablemente la foto que hará pasar a Aznar a la historia como un criminal de guerra. Bueno, un criminal de guerra no participó. Ningún soldado español, eso es lo que él defiende en la entrevista. Bueno, pero él de alguna manera apoyó y el ejército español de alguna manera participó en esa dinámica bélica que en este caso, digamos, lo único que produjo fue la destrucción de un país y centenares de miles de víctimas civiles a partir de una mentira. España estaba agotando el siglo XX y ya llevaba 20 años de democracia, el terrorismo no cesaba. El número de víctimas descendía, pero los atentados buscaban sobre todo nombres propios relevantes o desconocidos cargados de simbología. Por eso ETA eligió entrar en la Universidad Complutense de Madrid y asesinar en su despacho al profesor Francisco Tomás y Valiente, que había presidido el Tribunal Constitucional. Aquel atentado activó a los estudiantes contra el terrorismo, con el movimiento Manos Blancas. Si antes ETA había asesinado a políticos del UCD y del PSOE cuando gobernaban, después se cebó con los populares. Secuestró y mató en julio del 97 a un joven concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco. La reacción en toda España fue una auténtica revolución cívica. Se vivieron las manifestaciones más masivas de la historia. Allí nació el espíritu de ETA. El asesinato de Miguel Ángel Blanco, eso marca una ruptura. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en conjunto yo te diría que al final el que gana es el Estado, que en 3 momentos intenta dialogar con ETA, en 3 momentos. Primero con Felipe, después lo intenta Aznar y después lo intentamos nosotros, ¿no? Los 3 con la misma intención, es ver si conseguíamos una ecuación paz por presos. El propio Aznar, un año antes de ganar las elecciones, había sufrido un gravísimo atentado del que salió ileso. Aquello fue un intento de eliminar la alternativa de gobierno en España y que en España, la democracia española, no hubiese alternancia de gobierno. Y afortunadamente para la democracia española y afortunadamente para mí personalmente, pues el intento fracasó, ¿no? Los 3 intentos que se hicieron antes, pues también habían fracasado, que luego hubo otros 3 intentos que fracasaron. Porque tuvo otros intentos, es consciente de que los tuvo y fracasaron. Intentaron luego, siendo ya presidente del gobierno, asesinarme 3 veces disparando un misil, uno en el aeropuerto de Vitoria, otro en el aeropuerto de Fuenterrabía y otro en el aeropuerto de Bilbao. Y afortunadamente, por distintas razones, el aparato, el dispositivo que hacía funcionar el misil no funcionó. Y entonces dispararon, pero no funcionó. Los misiles se encontraron luego, y los dispositivos, en los sótanos del ayuntamiento de Leizarán. Y allí, uno de los concejales de Batasuna era el responsable de la custodia de los misiles y de la custodia del lanzamisiles. Pero en su primera legislatura, el presidente Aznar dio un paso que resultaría de gran trascendencia: impulsar la ilegalización de Herri Batasuna, lo que él denomina la ETA legal. Es imposible derrotar a ETA si una parte de ETA es legal. El elemento capital es que eso que se llama Batasuna, que se llamaba Batasuna, que luego se llamó de una manera, que luego se llamó de otra manera, era ETA. Y era lo mismo que ETA. Y los tipos de las finanzas eran de ETA. Y los concejales de ETA eran de ETA. Y con eso había que terminar. Para el mundo nacionalista vasco nunca nos ha gustado que lo ilegalicen y por eso siempre nos hemos resistido a esas ilegalizaciones, porque faltaba una pata importante. Eso no quería decir que nosotros estuviéramos de acuerdo con sus planteamientos políticos, sobre todo con lo que no estábamos de acuerdo era con su silencio cómplice con las actuaciones de ETA. Aznar no pudo acabar del todo con ETA, como antes tampoco Adolfo Suárez, Calvo Sotelo o Felipe González. Pero aún reivindicando su aportación, reconoce la tarea colectiva desarrollada.
Entonces yo quiero decir que después de muchos esfuerzos y de muchas cosas y de muchos méritos de mucha gente, y no solamente de un gobierno, sino de distintos gobiernos y de mucho sufrimiento, yo creo que la decisión más trascendental que se toma en la lucha contra el terrorismo es cuando la justicia española decide ilegalizar abortos. Yo tuve la suerte o la desgracia de sacar una cena en San Sebastián de lo que era la UCD, que eso se lo quedaron ellos, donde de aquella cena de 20 personas yo creo que quedaron 2 o 3, porque yo creo que en un momento dado prácticamente mataron a 15 o a 16. En mayo de 2000, ETA asesina al periodista y miembro del Foro de Hermua, José Luis López Lacalle. Antes mató a José María Porté y después al director financiero del Diario Vasco, Santiago Oleaga. Intentó asesinar a otros periodistas, como Luis del Olmo, Carlos Herrera, y envió paquetes bomba a redacciones y domicilios particulares. La extrema derecha intentó volar la sede de la revista El Papus y del diario El País, en ambos casos segando la vida del conserje que recibió el paquete bomba. La lucha contra ETA fue una cruzada de casi medio siglo, en la que se pagó un alto tributo en vidas y sufrimiento. Y además del tremendo y eficaz esfuerzo policial, numerosas iniciativas cívicas contribuyeron a favorecer las condiciones para avanzar política y socialmente en aquella lucha. Generosidad se derrochó a raudales. El día 15 de mayo del 2001, el día de San Isidro, yo abrí un sobre en casa que había recibido la víspera. En ese sobre había 110 gramos de dinamita. Lo abrí con las consecuencias terribles que tuvo. Salvé la vida, tuve mucha suerte efectivamente, pero era el paquete bomba que me había mandado ETA, porque me consideraba como un chacurra de la pluma, una explicación que nunca ha sabido explicar la organización terrorista. Pero el periodista Gorka Landau, como otras víctimas de ETA, acabó dialogando y perdonando a sus propios agresores. Yo me reuní con 7 presos de ETA. Ellos me lo pidieron. Fui a Nanclares a visitarles. Hablamos efectivamente de todo lo pasado, de la violencia, del terrorismo. Ellos reconocían su error. Eran de la vía Nanclares los que pretendían y habían criticado a ETA. Estuve con ellos durante 2 horas. Al final se levantaron 2 de ellos y me dijeron: Gorka, somos del comando que te mandó el paquete bomba a tu casa, pero no participamos directamente en la acción y te pedimos perdón. Y yo me quedé un poco sorprendido y le dije: acepto vuestro perdón. Y desde fuera haré lo que sea para que salgáis cuanto antes de la cárcel, porque habéis reconocido vuestro error. La política económica impulsada por el gobierno Aznar tenía un objetivo principal: que España sea miembro del euro, aplicando estabilidad presupuestaria contra la imagen de país fiscalmente indisciplinado. Nosotros pensábamos que se podía hacer en España unas políticas económicas y sociales que aumentasen claramente la prosperidad del país. Es un país con tendencia a lo público y de pronto se expande la economía productiva del país. Cuando se produce el cambio de políticas es cuando se produce la expansión del empleo, y eso provoca una revolución. Es decir, en 20 años en España no se había creado ni un solo puesto de trabajo neto, ni uno. Esa es una cifra tremenda. No quiere decir que el país de 1996 no fuese mejor que el de 1975, que lo era, obviamente, en todos los sentidos. Pero en términos de trabajo, trabajaba el mismo número de personas. Ya para el año 96, cuando él llega, la recesión que se ha vivido en toda Europa y también en los Estados Unidos en los años entre el 92 y el 94 ya se ha pasado. Y entonces ya está creciendo otra vez la actividad y el empleo en España, lo cual supone que también están creciendo los ingresos tributarios y los de cotizaciones, lo cual por fin permite que se pueda luchar contra el déficit público, que había llegado a alcanzar casi el 7% del Producto Interno Bruto, e irlo reduciendo. Y esto es lo que fundamentalmente hace Aznar. Europa apoyó a España económicamente. Hubo una negociación muy importante, la de los fondos europeos en 1993, todavía con Felipe González en el poder. Y más tarde, en el 99 y en el 2000, ya con Aznar. Aznar acusó a Felipe González de pedigüeño en Europa. Yo estaba en la cumbre de Edimburgo negociando con mucha dureza
con mucha dificultad, defendiendo los intereses de nuestro país, del suyo también, señor Aznar, de nuestro país, defendiendo esos intereses cuando me llegó un telex diciendo que nosotros hacíamos políticas de pedigüeño. España recibió muchísimas cantidades de dinero que sirvieron para transformar el país, ¿no? Entonces se juntaba la expansión económica, la expansión del empleo, la prosperidad, y se juntaba también que hubo dos grandes negociaciones europeas que a España le beneficiaron muchísimo. Aznar coge en su momento de gobierno un repunte de la actividad económica, porque los ciclos son muy importantes en la política, ¿no? Y ese es un momento en el que se produce un repunte en el ámbito de la economía y España, es cierto, crece y crece de forma notable, pero bueno, se toman algunas decisiones en el contexto del gobierno de Aznar que tienen componentes para algunos de racionalidad, pero para otros de ideología. ¿Todo presidente de gobierno tiene su huelga general? Nosotros tomamos una decisión de reforma laboral después de haber hecho otra en la legislatura anterior, que nos la podíamos haber ahorrado, sinceramente. Es decir, la cosa que queríamos hacer no era tan relevante como para justificar la decisión. Y lo segundo, algunos elementos de los sindicatos dijeron, bueno, no va a ser Aznar el único que se va a hacer una huelga, ¿no? Y entonces, pues vale, pues vamos a hacer una huelga. Te puedo decir, ni la iniciativa del gobierno fue brillante, ni la huelga general fue brillante. Es decir, fue una cosa más o menos también bastante desde el punto de vista, una pifia política también por parte de los sindicalistas. Luego eso se corrigió y se arregló. Lo que pasa es que tuvo más ruido, o sea, tuvo poco éxito. Desde luego, nada en comparación con la primera famosa huelga general del año 80 y... Sí, el 14 de diciembre famoso, sí. ¿Por qué aquellas privatizaciones? Era la modernización de la economía española. ¿Privatizar es modernizar? Privatizar es modernizar y es dar a las empresas la capacidad de ser unas empresas mucho más fuertes desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista internacional. Si no hubiésemos privatizado grandes compañías, como es el caso, por ejemplo, de Telefónica u otras compañías, Endesa u otras compañías, pues no serían empresas multinacionales. Es que no lo serían. Serían bajo el control del Estado, serían unas empresas pequeñas. Y a lo mejor se podía hacer hecho una gran Telefónica estableciendo una forma distinta de funcionamiento, pero, por ejemplo, en Telefónica la gestión desde lo público siempre fue muy buena. Es un buen modelo para decir, oiga, es que los presidentes de Telefónica, como norma general, hicieron un buen planteamiento. Y en España teníamos una gran ventaja y es que había ya una empresa telefónica, en tanto que en otros países había direcciones generales, eran administración. Y aquí esa empresa podía haber permanecido siendo pública, sí, tranquilamente. Podía haber hecho la misma ampliación sin ninguna duda. ¿Por qué no? Y Aznar tomó algunas decisiones que ciertamente pueden ser discutidas. Yo recuerdo una frase de Álvarez Cascos que era que la gente no compraba vivienda al que no quería, ¿no? Prácticamente, ¿no? Bueno, yo creo que es un gobierno que por una parte vende en saldo toda la propiedad pública en el proceso de privatizaciones que está en el trasfondo de la corrupción en nuestro país, y utiliza el saldo de las privatizaciones para lograr entrar en el euro, para lograr que el déficit cuadre y entrar en el euro. Esa es la gran aportación del gobierno Aznar. Llamazares, que dirigió la coalición Izquierda Unida en aquellos años, relaciona la política de privatizaciones con uno de los brazos de la corrupción. La política de privatizaciones y de adjudicaciones, la burbuja, dio lugar a que se moviera mucho más dinero y, por tanto, a que los partidos, y en particular el Partido Popular, estuviesen más implicados en los casos de corrupción, ¿no? Por tanto, digamos que la madre de todas las batallas es esa economía financiera y el modelo neoliberal que, de alguna manera, gobernó el Partido Popular y que ha traído las consecuencias que estamos viviendo. Son los años también en los que crece la burbuja en España. Luego estallaría en el momento de la crisis. ¿Ustedes la vieron venir? Eso vino después, cuando se prescindió de los objetivos esenciales de lo que era, o de las reglas esenciales de la zona euro, ¿no? Que es la estabilidad presupuestaria y las reformas. Cuando se pierden las dos es cuando aquello estalla. Hay que recordar que Aznar llegó a decir el milagro económico soy yo, que en realidad no fue más que la burbuja inmobiliaria que luego acabó en el desastre que todos hemos vivido con la crisis financiera de 2008.
Y esa tendencia a partir del 97, 98 a reducir tipos de interés que continúa durante 4 o 5 años, eso es como un soplo vivificador en la economía. De repente las empresas se encuentran que tienen la financiación que quieren y a los precios que nunca habían conocido, de tan baratos que eran. Y eso lleva a lo que se inicia en aquel momento y estalla en el 2007. Lleva a la burbuja inmobiliaria, entre otras cosas, y al incremento brutal de todo tipo de inversiones. Y todos lo sabíamos, y todos vivíamos esa burbuja en alguna forma. Todo el mundo se contaba cuentos fantasmales de compré un terreno, lo vendí por el doble, con ese dinero lo vendí otra cosa. En fin, lo digo por si entramos otra vez, que no lo creo a corto plazo, en un periodo de crecimiento rápido, es que al final todas las burbujas explotan, todas. Que cuando hay una burbuja inmobiliaria explota y cuando hay una burbuja financiera explota. Y eso se veía que iba a explotar y explotó. Déjeme una pregunta personal. Dijo una vez Felipe González, él hablaba de Gabriel Urralburu, por ejemplo, presidente de Navarra, porque no me lo podía creer, porque era un tipo que era amigo mío. Otra cosa sería Roldán, ¿no? Usted, por ejemplo, cuando ve ahora a Rato en un banquillo o a Blesa, que son amigos suyos, ¿qué siente? Si han hecho algo por lo que tengan que responder ante la justicia, que respondan, ¿no? Esta especie de justiciarismo populista que tenemos en España y en otros países, pero en España recientemente a mí no me gusta nada. Y conmigo no se cuenta para eso, ¿no? Por lo tanto, yo ahí mantengo una opinión de respeto a las personas. Si algunas personas han hecho algo que no debía, pues evidentemente tienen que pagar por ello, ¿no? Pero no seré yo el que eche leña al fuego en algunas cosas, ¿no? Y desde luego, si algunas personas han tenido cercanía conmigo y han hecho algo que no debían, pues lo sentiré mucho y me entristecerá, ¿no? Y algunas cosas me pueden parecer increíbles, ¿no? El sistema de financiación del Partido Popular ha sido siempre el mismo. Desde el caso Naseiro en adelante ha sido siempre el mismo. Es muy piramidal. Y la responsabilidad, por tanto, es asimismo piramidal. Lo que acontece es que en una investigación judicial los elementos probatorios llegan hasta donde llegan. En el año 94 yo escribía y defendía, por ejemplo, la penalización como delito de la financiación irregular de los partidos políticos. Y todos sabemos que ese delito se ha incluido 21 años después. Es decir, que hemos hecho durante 21 años sino dar vueltas a una misma historia que era evidente que se tendría que haber penalizado y eso habría contribuido a evitar muchos males de los que actualmente se vive en España. El primer instructor del caso Gürtel, que ha criticado duramente al Partido Popular por no asumir su responsabilidad en la lucha contra la corrupción, se queja de la persecución sufrida. Cuando en 2009 yo tengo que tomar la decisión de iniciar las detenciones de los máximos responsables en el caso Gürtel, podían haberlo hecho, en el sentido de que podía haber escurrido el bulto, pero no sería coherente con la obligación de un juez. Yo estaba postulándome en ese momento para presidente de la Audiencia Nacional. Con esa decisión sabía que era imposible, pero como lo fue también cuando decidí oponerme públicamente a la guerra de Irak y el Partido Popular me negó la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Es importante que se hayan modificado las leyes, como se hicieron en España. Hacen mucho mayores los controles y, por tanto, es mucho más difícil cometer actos de corrupción. Bueno, es importante que funcionen y lo hagan bien los tribunales, la Agencia Estatal Tributaria, la Policía, la Guardia Civil, y creo que eso es absolutamente superable. Ahora estamos juzgando casos que se han producido hace 15 o 20 años, ¿no? Pero yo estoy absolutamente convencido de que dentro de algunos años en España
Entonces, ETA fijó su objetivo en el profesor Ernest Lluch. Lluch, que había sido el ministro de Felipe González que trajo a España la sanidad universal, había publicado en el Diario Vasco un artículo muy documentado denunciando que la primera víctima de ETA no fue, en 1968, el guardia civil Pardines, sino una niña de 22 meses, Begoña Urroz y Marrón. Estaba con su madre en la estación de tren de San Sebastián cuando ETA puso. Los terroristas no se lo perdonaron y asesinaron a Lluch en Barcelona en el año 2000. Sus 8 años de gobierno y previamente su época de oposición a Felipe González pueden dividirse, en términos de alianzas políticas, en 3 fases. En la primera, aún en la oposición, establece una alianza con el líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, lo que periodísticamente se conoció como la pinza sobre el Partido Socialista. Supuestamente, ese acuerdo se pactó con la mediación del entonces director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez. La segunda alianza, al alcanzar el poder, con los nacionalistas en su primera legislatura, y ya en el último tramo, gobierna en solitario a pesar de haberle ofrecido de nuevo un acuerdo a Jordi Pujol, aunque no lo necesitaba parlamentariamente. Yo tenía muy buena relación tanto con Aznar como con Anguita, y un día se me ocurrió que podía ser bueno para la concordia, para la sociabilidad de la democracia, que se conocieran. En mi casa no se creó la pinza, tal vez sí la sintonía personal que luego la permitió. En el anecdotario pues queda el recuerdo de que Anguita llegó con la pistola dentro de la cartera y que, hablando de José Antonio Primo de Rivera, yo tuve la sensación de que le caía mucho mejor a Anguita que a Aznar. ¿Cuál es mi reacción cuando a mí me da la mayoría absoluta? Primero, una reacción obviamente de gratitud, de decir, bueno, algo de trabajo hemos hecho, ¿no? Segundo, yo ofrezco otra vez a Convergencia entrar en el gobierno. Aunque no lo necesite. Aunque no lo necesite, teniendo mayoría absoluta. Teniendo mayoría absoluta yo ofrezco, y por 2 veces, cuando gano las elecciones en el año 2000 y otra vez en el año 2002. A las 2 veces se me dice que no. Pujol me dice, es que yo no firmaría hoy el pacto constitucional. Y yo le digo, yo te ofrezco entrar en el gobierno. Y te voy a decir una cosa, tu opción, tu decisión, la decisión que tiene que tomar tu partido es entre comprometerse definitivamente en la política nacional o os vais a meter en una dinámica de reivindicación soberanista e independentista en la que vais a acabar arrasados. Y como siempre ha pasado en la historia, cuando se juega a ser radical, los que ganan son los radicales. Y los radicales de la Esquerra Republicana y los radicales otros que haya por allí acabarán con vosotros. Tú verás lo que haces. La respuesta siguió siendo negativa y no hay mucho más que añadir después de lo que hemos visto. Es en esa mitad de la segunda legislatura, cuando se alcanza la tensión máxima con Marruecos con la invasión del islote Perejil frente a la ciudad de Ceuta. Y al año siguiente, en marzo de 2003, se produce la famosa foto de las Azores, lo que supone el ultimátum de Bush, Blair y Aznar a Saddam Hussein. Las calles se llenaron en toda España de manifestaciones masivas. Nosotros en esa intervención no participamos. España no mandó ningún soldado. España sí se comprometió con ello. La guerra de Irak se cobró la vida de 2 periodistas españoles, el reportero Julio Anguita y el cámara de Telecinco, José Couso. Couso fue alcanzado en el Hotel Palestín de Bagdad por un carro de compañía norteamericano que disparó contra el hotel en el que se alojaba la prensa internacional. El terrible accidente del avión Jak-42 en las montañas de Turquía, que se cobró la vida de 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán, también se volvería en contra del gobierno Aznar. Una mala gestión en la contratación del avión y después en la identificación de los cadáveres.
La segunda mitad de 2003 se produce un retroceso de voto al Partido Popular, aunque sigue encabezando las encuestas. Según los analistas de la época, algo tuvo que ver la boda de la hija de Aznar en el Escorial, la inadecuada gestión de la catástrofe del Prestige y otros incidentes que mermaron la confianza ciudadana. Aquella imagen de Aznar y su esposa en la botella, como matrimonio de clase media, que también conectó sociológicamente con el electorado algunos años atrás, se pulverizó con la boda de su hija en el Escorial, a la que asistió el rey, visiblemente incómodo, y también algunos de sus controvertidos aliados europeos, como Blair y Berlusconi. Entre sus invitados figuraban personajes que después aparecerían en los sumarios abiertos por la corrupción vinculada al PP, como Francisco Correa y Álvaro Pérez, alias El Bigotes. Ahí empezó su decadencia, agravada tras la catástrofe del Prestige, el naufragio de un petrolero que anegó de fuel las costas gallegas y del Cantábrico. El 13 de noviembre titulamos "Un petrolero a la deriva amenaza con una marea negra a Galicia". En aquel momento solamente sabíamos que el petrolero no estaba controlado. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay 4 en concreto, los que se han visto, 4 regueros, me dicen regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Yo creo que con la experiencia que había del mar Egeo y del Urquiola, lo que había que haber hecho con el Prestige era llevarlo a un punto concreto de la costa gallega y ahí minimizar todo el impacto, como de hecho había en un protocolo que se había elaborado en el gobierno de la UCD a raíz del Urquiola. Y no se hace lo que ocurrió aquí, que fue una especie de efecto abanico y el petróleo llegó hasta las costas de Normandía. O sea que con eso, pero es que se paralizó la actividad pesquera hasta en el País Vasco, en Cantabria, en Asturias, un desastre. Aparte del impacto psicológico, social, que supuso aquella mala gestión de un naufragio. En febrero, a mes y medio de las elecciones, las encuestas empiezan a moverse en favor del Partido Socialista. Aznar había decidido no presentarse y aunque todo su entorno le imploraba que pudiera ser candidato, cumplió su palabra. Solo 2 legislaturas se perdieron. Usted decide no continuar en aquel momento y cumplir su promesa de las en dos. Contra de la opinión de todo el mundo. Lo sé, lo sé. Y cuando le digo de todo el mundo, incluida la familia. Le digo de todo el mundo. Geográficamente hablando. De todo el mundo. De todo el mundo geográficamente hablando, pero mantengo mi decisión. Pero lo hace. Y salen allí 4 nombres: Rato, Rajoy, Mayor Oreja, Cebes. ¿Sabremos algún día por qué elige usted a Rajoy? Si me dice, volvería a elegir, no volvería a elegir en una situación similar a quien tuviese menos inconvenientes o a quien yo pensase que tuviese más ventajas. Pero en este momento, esos procesos ya no se pueden dar de esa manera. Aquellos momentos que no tenía precedente. O sea, no tenía precedente que alguien que podía continuar y que le pedían que continuase dijese que no, y no tenía precedente cómo se organizaba el asunto, ¿no? Ahora no. El candidato designado por Aznar, Mariano Rajoy, llevaba una ventaja en los sondeos, aunque iba a la baja, cuando se produjo el mayor atentado terrorista en la historia de España. El objetivo, los trenes de cercanías en Madrid, en día laborable, en hora punta, abarrotados. Oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... El 11 de marzo de 2004, a solo 3 días de las elecciones, estallan 10 bombas en 4 trenes de cercanías. Resultado, 191 víctimas y 1.500 heridos. Al día siguiente, 11 millones de personas se manifestaron en las calles de toda España. ¿Quién ha sido? Queremos saber la verdad, se gritaba. El lehendakari vasco, Ibarretxe, apareció en televisión en un primer momento pidiendo disculpas al creer que se trataba de un atentado de ETA. Así lo proclamaba el gobierno presidido por Aznar. Durante todo aquel día, el gobierno mantuvo que la autoría del atentado pertenecía a ETA. A las 8 de la tarde, el ministro
ministro del Interior, Acebes, dio a conocer la existencia de un vídeo en el que Al-Qaeda asumía la autoría. Creo de relevancia informarles que a primera hora de esta tarde se ha producido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía 5 detenciones, 3 de ciudadanos de nacionalidad marroquí, 2 ciudadanos de nacionalidad hindú y hay otros 2 españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. El sábado 13 de marzo, víspera de las elecciones, jornada de reflexión, fue la primera gran movilización convocada en España por mensajes cortos de teléfono, por SMS. Se produjo una quedada de miles de personas frente a las sedes del PP en varias ciudades exigiendo la vida. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y le pedí a Severio que me enviara los ejemplares de la edición especial, y cuando recibí los ejemplares resulta que se decía en primera página que había sido ETA. Con lo cual llamé a Severio, porque él mismo me había dicho hacía escasamente una hora que iba a publicar que era Al-Qaeda o sectores afines a Al-Qaeda. Y él me dijo, es que me acaba de llamar el presidente Aznar y me ha dicho que no tiene la más mínima duda de que ha sido ETA. Y por eso lo he cambiado. El gobierno cunde el pánico y organiza una primera reunión de emergencia y sorpresa de las sorpresas. En esa reunión no está el jefe de los servicios secretos, no está el jefe del CSID, están las personas más próximas del entorno del partido del gobierno y no están, sin embargo, las personas que nos sorprende aquello. La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, envió un telegrama a todos los embajadores advirtiéndoles de que era ETA la responsable, cuando ya se sabía que no lo era. Y ya todo el mundo lo reconocía, y de que tenían que desmentir cualquier otra autoría que estaba siendo fraudulentamente distribuida por diversos medios. Yo ya no estaba en el gobierno, era candidato a la presidencia del gobierno por mi partido. Las elecciones se iban a celebrar y se celebraron el 14 de marzo. Esto tuvo lugar el 11 jueves por la mañana. Bueno, la confusión era tremenda y bueno, pues al final, pues como casi siempre suele ocurrir, pues los datos fundamentales de lo que allí sucedió, pues los fuimos conociendo. Pero qué prisa había por saberlo. Yo recuerdo que yo comenté, ¿qué más da quien lo haya hecho? Pero si están todavía los muertos sin ser identificados, si estábamos contando una historia verdaderamente angustiosa, me gustaría muchísimo a mí que el gobierno nos contara por qué reunió un gabinete de crisis sin que estuvieran los servicios secretos y por qué se le pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hiciera una nota diciendo que ETA había sido quien había cometido el asesinato. Bueno, yo creo que no hay en estos momentos nadie que, habiéndose estudiado a fondo el sumario y la sentencia del 11M, considere que los hechos están aclarados, ni siquiera en los términos en los que los establece la sentencia. Yo creo que sigue habiendo grandes lagunas. Yo estoy muy orgulloso de la labor de periodismo de investigación que realizó El Mundo al respecto, y también tengo el absoluto convencimiento de que hay un inocente en la cárcel, que es Zugam. Lo más notable del 11M fue la manipulación a la que el gobierno de Aznar sometió a la opinión pública y a la opinión internacional, ¿no? Desde muy temprano se supo ya en la mañana del 11M que lo más probable es que fueran terroristas radicales islámicos. Aparte de eso, ETA había negado su participación en los hechos y había habido un portavoz de Al-Qaeda que los había reivindicado. Y pese a ello, yo creo que por intereses electorales y por una mala comprensión de lo que estaba sucediendo, el gobierno Aznar se empeñó en atribuir a ETA los atentados. Una semana después del mayor atentado de la historia de España, dimitió el jefe de los servicios secretos, el diplomático Jorge Díaz Gallar, tras denunciar la desclasificación parcial y selectiva de los informes del Centro Nacional de Inteligencia. Su protesta quería descubrir la maniobra de Moncloa para atribuirle la culpa de haber sostenido la autoría de ETA en el brutal atentado. El domingo 14 de marzo de 2004, Zapatero ganó las elecciones con 164 diputados.
le faltaron solo 12 para la mayoría absoluta. Durante el periodo de gobierno del presidente Aznar, España entró definitivamente en la estructura militar de la OTAN. Pero además ingresamos en el euro todos juntos. Por fin, nuestro país llegaba a tiempo a una de esas citas colectivas. Éramos tan europeos como los demás. Pero quedaba una batalla pendiente: vencer al terrorismo. Y hubo una movilización popular extraordinaria en nuestro país a partir del llamado espíritu de Hermón. Había que acabar con él.